tal como estamos observando desde la aplicación, es posible, conforme vemos en la estructura del árbol explorador, el dar cumplimiento a la ISO 31000. Para ello, comenzaremos introduciendo los datos de identificación del museo. Por defecto, observemos cómo hay abierto ya un ejemplo realizado, pero en el supuesto de que no tengamos dicho ejemplo, pues claro, habría lógicamente que introducir los datos. Vamos navegando por el árbol explorador y vamos cumplimentando los datos. Concepto de riesgo, o qué es lo que entendemos o vamos a asumir como riesgo a nivel de museo, y de alguna manera explicar que nuestra gestión se basa en los criterios establecidos por la norma ISO. Comenzamos propiamente dicho a partir desde este ítem a analizar el contexto. Posteriormente identificaremos los riesgos, analizaremos los riesgos, evaluaremos los riesgos y estableceremos un tratamiento de los riesgos detectados anteriormente, para finalizar con las opciones o los criterios para el monitoreo y revisión de los riesgos y su tratamiento. La estructura que tenemos aquí responde, tal como hemos comentado, a la norma ISO. Esta estructura es modificable por el usuario, es decir, que si, por ejemplo, en el apartado de niveles de protección no tenemos salas, sino que se trata de un espacio al aire libre, nosotros podremos, desde la opción de editar árbol, editar el árbol y añadir ítems, eliminar ítems, editar un ítem para modificarle el texto, el contenido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto nos deja una total libertad a la hora de establecer el diseño que va a tener este árbol explorador. No hace falta modificarlo mucho, pero sí en ciertas ocasiones y para cosas concretas o museos especiales, por ejemplo que sean exposiciones al aire libre, etcétera, pues podemos modificar aspectos que nos van a permitir adaptarlo realmente a nuestras necesidades. Ahora, analizando poco a poco los diferentes apartados, comenzaremos, como hemos comentado, estableciendo un análisis del contexto. Definiremos los objetivos, haremos un análisis del contexto de qué es lo que vamos a analizar, ambiente físico, aspectos administrativos, etcétera. Bien entendido que todos estos contenidos que se muestran forman parte de la base de datos de la aplicación. Si quisiéramos nosotros, pues en un momento determinado, adaptarlos, esos textos son totalmente editables. Ambiente sociocultural, ambiente físico, aspectos legales, contexto económico, aspectos administrativos y operacionales y actores y partes interesadas. Tal como estamos viendo, nosotros, en cuanto a los aspectos relevantes del contexto, podemos definir todos estos apartados, que tal como estamos observando, se pueden añadir, se pueden eliminar o se pueden modificar para dejarlo a nuestras necesidades. Cuando hemos terminado, le decimos incluir y este ítem guardará los cambios que como autor de la gestión de riesgos o como equipo que está llevando a cabo esta gestión de riesgo hemos establecido. En cuanto al apartado de identificación de riesgos, pues vamos a establecerlos clasificándolos. Lógicamente, si tuviésemos algún riesgo que no encaja en ninguna de estas clasificaciones que nosotros hemos hecho, perfectamente hemos dicho ya que desde editar árbol se podría añadir. Así pues, y a modo de ejemplo, en acciones naturales, pues tendríamos, por ejemplo, sismos como fuentes común y efectos comunes en los objetos en los objetos museológicos, pues que causaría el sismo. En el caso, por ejemplo,
de fuerzas físicas, pues exactamente lo mismo. Cuáles son las fuentes comunes y qué efectos comunes van a tener en los objetos del museo. Todas estas ventanas se pueden ir acompañando de imágenes. Aquí en la ventana de la derecha, tal como estamos viendo, es posible insertar cualquier imagen que nosotros tengamos de referencia, que se pondrá al finalizar las dos partes, es decir, la parte de fuentes comunes y efectos comunes en los objetos. Luego se insertará la imagen. Seguimos hablando de delincuentes y pasará algo parecido, ¿vale? Y del mismo modo con el resto de agentes de deterioro. En cuanto a niveles de protección, bueno, pues los hemos particularizado para, en este caso, para el ejemplo. Hemos editado el árbol y hemos añadido, por ejemplo, pues una serie de niveles, ¿vale? En este caso, soporte, sala y edificio. Es una cesión de una colección de cuadros que van a estar en una sala y otra colección de cuadros que va a estar en otra sala diferente. En este caso, lo que nosotros hemos hecho es establecer a través de los diferentes ítems los niveles de protección que van a tener, ¿vale? Y ahí los tenemos definidos. En cuanto al soporte, en cuanto al mobiliario, en cuanto a la sala, en cuanto al edificio, en cuanto al sitio y en cuanto a la región. Es decir, sí que se ha definido en cuanto al soporte, sí que se ha definido el nivel de protección respecto al mobiliario y la sala, pero ya no respecto al edificio, al sitio o región. ¿De acuerdo? ¿Se podrían haber definido estos niveles de protección? Si es preciso, sí, si no, los podemos perfectamente ignorar. Pues bien, con respecto a las salas lo mismo y con respecto a la exposición temporal que nosotros hemos creado exactamente igual. Seguiríamos navegando ya desde el apartado, o sea, siguiendo la estructura ya desde el apartado siguiente de análisis de riesgos. Definiremos, tal como estamos viendo, pues los objetivos que pretendemos alcanzar, aquí vienen definidos por defecto, y las fuentes de información, conocimiento local, aquí lo tendríamos, etc. Y ya entramos en las escalas ABC para el análisis de los riesgos, es decir, vamos a ver la magnitud del riesgo y los diagramas de valor. Para ello vamos a tomar como referencia uno cualquiera, por ejemplo, fuerzas físicas, y tal como estamos viendo, aquí nos permite identificar los riesgos, establecer el valor de frecuencia de ocurrencia, la pérdida del valor esperado, porcentaje o fracción del acervo afectado y se calcula la magnitud del riesgo. En este sentido, ya lo vamos a ver representado en tablas, en gráficos, que pueden ser de barras, ¿vale? Tal como estamos observando, y que nos va a permitir cada uno de ellos, pues el ir determinando estas magnitudes para que luego después, cuando tengamos que obtener el informe final, podamos tener un resumen comparativo de todas las magnitudes de riesgo y valores. En cuanto a incertidumbres, es decir, vamos a, de alguna manera, a saber la magnitud del riesgo, pero hemos de establecer dos escenarios, uno optimista y otro pesimista. Pues bien, en el escenario optimista, igualmente para las acciones naturales, fuerzas físicas, delincuentes, etcétera, lo tendríamos en cuenta, y en cuanto al escenario pesimista, si procede, igualmente lo tendríamos en cuenta. En este ejemplo que hemos abierto, evidentemente no se han tenido en cuenta porque consideramos que no procede, ¿de acuerdo? Bien, terminado el análisis de riesgos, pasaríamos a la evaluación de riesgos. Y aquí, en la evaluación del riesgo, pues ya tenemos lo que estamos observando, es decir, los criterios para comparar y evaluar los riesgos, la magnitud de riesgo, ¿vale? Los definimos, hacemos una comparación de riesgos que previamente han sido evaluados, entonces tenemos como magnitud de riesgo incendio de origen eléctrico, como magnitud de riesgo 10 los robos y como magnitud de riesgo 7, 6,5, 6, 5,5 y 5, pues todos estos aspectos que aquí tenemos definidos. Por lo tanto, una vez procedido a lo que sería
el análisis de riesgos y establecer la evaluación de riesgos, nos damos cuenta que realmente lo que más nos debe de preocupar debe de ser, en este caso, los incendios de origen eléctrico y los robos, porque el resto de los riesgos que existen, digamos que están dentro de un estado, de un nivel de magnitud de riesgo asumible. Es decir, contábamos por ello con este tipo de situaciones. Gráfico de prioridad de la magnitud de riesgo. Estableceríamos los gráficos. Como ya hemos dicho, incendios en primer lugar, hay que actuar ya, ¿vale? Si quisiéramos con ser más generosos y concedernos en lugar de 15 días, pues a lo mejor 2 meses o incluso un trimestre para proceder a implantar medidas, pues en este caso contra el robo, pues lo definiríamos. Priorización de la magnitud del riesgo, es decir, qué es lo que primero vamos a hacer, después, etcétera. Primero, lógicamente, actuar frente a incendios de origen eléctrico, después frente a robos y, tercer lugar, y para el último, el resto de riesgos detectados. Bueno, y pasaríamos ya al tratamiento de riesgos del acervo, definiendo objetivos, etapas de control, actuaciones, por ejemplo, para bloquear, evitar, detectar, responder, recuperar, ¿vale? Y planificar e implementar las opciones seleccionadas. Y luego ya por último, pues estableceríamos un monitoreo. Todas estas acciones, tal como estamos observando, tanto bloquear como evitar, etcétera, pues son actuaciones preventivas, actuaciones correctivas y actuaciones que serían urgentes. Es decir, actuar en la prevención, actuar en la respuesta y acciones urgentes es prioridad absoluta porque tenemos un riesgo potencial muy elevado y hay que actuar ya. Bueno, y en definitiva, esto sería establecer la gestión de riesgos. A partir de aquí, bueno, definiríamos lógicamente auditorías de tratamiento de riesgo, cuál sería el objeto y estas auditorías que haríamos para cada uno de los aspectos evaluados anteriormente, es decir, por ejemplo, frente a identificación final de riesgos del acervo museológico, pues cuáles serían las acciones, los conceptos auditados y las medidas propuestas para subsanar, y así poco a poco le vamos dando forma al documento. Una vez lo tenemos, desde archivo, generar documento, me va a permitir obtener aquella parte o partes que me interesen. Por ejemplo, si a mí solamente me interesa establecer un documento con el análisis de riesgos, evidentemente marcaría ese ítem o podría incluso afinar más. Si me interesa solamente las escalas A, B, C para el análisis de riesgos, pues podría obtener un informe que ponga escalas A, B y C para el análisis de riesgos y obtenerlo. Vamos a ver, le decimos aceptar y rápidamente se va a generar un documento tal como estamos observando que se previsualiza en un editor de textos que forma parte de la aplicación. Ese editor de textos permite previsualizarlo y luego posteriormente, si hemos hecho modificaciones, pues ya guardarlo en formato de Microsoft Word, guardarlo como formato PDF o incluso podría exportarse en formato HTML. Vamos a encajarlo un poco en la ventana para que veamos este informe que hemos seleccionado de escalas. Bueno, y me he dado cuenta de que escalas no van mayúsculas. Se trata de un previsualizador, aún me permite corregir y tal como estamos viendo, escalas A, B y C para acciones naturales, para, en este caso, fuerzas físicas. Si queremos, podemos perfectamente maquetarlo para que quede perfectamente separado, ¿vale? Y esto sería, en este caso, un ejemplo de uno de los presuntos informes que nosotros podríamos haber obtenido desde la aplicación. Con esto tenemos una idea general del funcionamiento y debemos de tener solamente en cuenta dos cosas. Primero, que es totalmente modificable, adaptable y parametrizable a las necesidades del museo. Para ello hemos comentado lo de la posibilidad de editar el árbol agregando ítems o eliminando ítems y, en segundo lugar, que podemos trabajar con
perfiles de trabajo. Es decir, si yo quiero crearme un perfil de trabajo porque quiero repetir mi gestión de riesgos para cada una de las salas, pues podría crear un perfil de trabajo de salas y establecer que la gestión de riesgos sea independiente para cada sala. Y para no repetir los mismos datos, me crearía un perfil de trabajo y ese perfil de trabajo me permitirá, cuando vaya a gestionar los riesgos de una sala nueva, en lugar de empezar con un documento nuevo, empezar con ese perfil de trabajo. Bueno, y como esto, muchas más características que, claro, en una demo de apenas unos minutos, pues no va a dar tiempo a mucho más.